Venga, pues comenzamos el taller. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy precisamente vamos a hablar del lenguaje que transforma. Cómo realizar transformaciones reales y duraderas gracias al lenguaje hipnótico y las metáforas, que te permitan generar cambios reales y profundos en tus clientes o en tus pacientes. Así que vamos a la introducción. Antes de empezar, quiero que te olvides por un momento de técnicas, de inducciones, de protocolos o de métodos concretos, porque hoy no vamos a hablar de qué técnica tienes que usar, sino de qué ocurre realmente cuando una persona cambia, se transforma. La mayoría de profesionales cree que la transformación sucede cuando se aplica la técnica correcta, y esto es comprensible, porque es lo que nos han enseñado. Pero con los años, con la práctica real y con cientos de sesiones observadas, aparece una verdad incómoda. Dos personas pueden aplicar la misma técnica y una genera un cambio profundo y duradero y la otra apenas consigue alivio temporal. La diferencia no está en la técnica, está en el lenguaje, en cómo estás usando ese lenguaje hipnótico. El lenguaje no es solo una forma de comunicar información, el lenguaje es una forma de crear una experiencia interna que le permita a nuestro cliente o a nuestro paciente tener una transformación a nivel profundo, sin necesidad de exponerse, de esforzarse o de tener que entender por qué eso sucede. El inconsciente no cambia por explicaciones, cambia por experiencia. Cuando alguien dice, lo entiendo, pero no consigo cambiar, no está diciendo que le falte comprensión, te está diciendo que su inconsciente no ha sido todavía alcanzado. El inconsciente no escucha como escucha la mente racional, no responde a argumentos, no responde a la lógica, no responde a órdenes directas, responde a imágenes, a sensaciones, a significados, a historias o matices. Responde a cómo se dicen las cosas, no solo a lo que se dice. Por eso hoy vamos a entrar en una capa que suele ser invisible para muchos terapeutas que están acostumbrados a trabajar con técnicas más superficiales o energéticas, pero que marca toda la diferencia, el uso consciente del lenguaje hipnótico y de las metáforas como herramientas reales de transformación. No para hablar bonito, no para impresionar a nadie, sino para generar cambios que se sienten, se integran y sobre todo permanecen. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de entrada. Antes de seguir, haz algo muy simple. Piensa en un problema personal, algo que hayas tenido durante mucho tiempo, algo que hayas entendido de forma racional, algo que hayas analizado, le has dado cientos de vueltas, explicado, incluso trabajado, y obsérvalo con honestidad. ¿Cuántas veces lo has comprendido sin que haya sido suficiente para cambiarlo? ¿Cuántas personas saben que no tiene fundamento tener miedo a los gatitos, a coger el avión, pero a pesar de ello no consiguen cambiarlo? ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente la fobia sigue ahí, el miedo sigue ahí, porque todavía no hemos alcanzado esa raíz, esa parte que sujeta realmente ese problema. ¿Ok? Ahora observa otra cosa. Piensa en un momento de tu vida en el que algo cambió de verdad. Y no porque alguien te lo explicara de una forma racional o lógica, sino porque algo encajó dentro. Es como que si algo se reordenó dentro de ti. Tal vez fue una conversación, una frase, una historia que alguien te contó o simplemente una experiencia de algo que le había sucedido a otra persona. Y eso que ocurrió no fue lógico, fue vivencial. Y eso es exactamente el territorio del lenguaje hipnótico y de las metáforas. ¿Ok? Durante este taller vamos a explicar cómo el lenguaje puede atravesar la mente consciente sin generar resistencia. Las metáforas pueden reorganizar significados internos sin generar confrontación. Una frase bien construida puede ser mucho más poderosa que 10 explicaciones racionales. Y sobre todo, cómo pasar de usar palabras a provocar estados internos que faciliten el cambio, la transformación. No necesitas experiencia previa perfecta. No necesitas memorizar frases mágicas, ni guiones, ni protocolos, ni comprarte un libro de las 100 metáforas más que más funcionan. Necesitas entender cómo funciona este lenguaje y desde ahí empezar a usarlo con intención, estructura y respeto por el proceso interno de la persona. Porque cuando el lenguaje está bien usado, el cambio no se fuerza, se permite. Y a partir de aquí vamos a empezar a desmenuzar cómo escucha realmente el inconsciente y por qué la mayoría de conversaciones terapéuticas se quedan en la superficie sin que nadie se dé cuenta de ello. Así que vamos al bloque número 1. El lenguaje como verdadero motor del cambio. La mayoría de personas cree que el cambio ocurre cuando se encuentra la técnica adecuada.
Se piensa que existe una inducción correcta, una estructura perfecta, un protocolo específico o guión, que aplicado de forma precisa va a generar una transformación. Y durante un tiempo esto parece cierto. Y parece cierto porque causa cierta motivación en nuestro cliente y parece que va a avanzar. Pero la realidad es que a los pocos días vuelve a retroceder o simplemente se queda estancado en el mismo punto. Y eso es una de las razones por qué hay tantas y tantas personas que abandonan procesos y que no consiguen resultados estables en ellos. Pero cuando observas con atención lo que ocurre en sesiones reales, aparece algo muy revelador. Hay profesionales con mucha técnica que no generan cambios profundos. Y hay profesionales con menos técnica que producen transformaciones claras y duraderas. La diferencia no está en lo que hacen, está en cómo se comunican con el inconsciente. El lenguaje no es un complemento de la técnica, el lenguaje es el vehículo del cambio. Cada palabra, cada pausa, cada forma de construir una frase está creando una experiencia interna en la persona que escucha. El inconsciente no responde a explicaciones, responde a experiencias internas coherentes. Por eso, cuando una persona entiende su problema, pero sigue repitiéndolo, no es falta de inteligencia ni de voluntad. Es una falta de conexión real con el nivel donde ese patrón fue creado. El lenguaje racional trabaja en la superficie. El lenguaje hipnótico trabaja en la profundidad, en esa raíz emocional, donde realmente se producen los cambios. Ahí es donde tenemos que generar esa transformación. No porque sea misterioso, sino porque habla el mismo idioma que el inconsciente. Lo que el lenguaje hace sin que nos demos cuenta. Cuando alguien habla, no solo te está transmitiendo información, está generando ¿qué? Imágenes, activando sensaciones y provocando estados internos. Si yo ahora te digo, oye, no quiero que pienses en un elefante rosa, no quiero que pienses en un elefante rosa subido en una pelota. No solo te transfirió una información en palabras, a que también te ha venido esa imagen a tu cabeza. A que has visto ese elefante rosa, a que tal vez incluso lo has visto con una falda, a que lo has visto incluso subido en una pelota de estas de circo y cómo intentaba mantener el equilibrio. Todo eso nos está generando sensaciones, aunque realmente a veces ni siquiera seas consciente de ello. Y es más, si alguien te cuenta una historia, se te puede poner un nudo en el estómago, sentir incluso algún escalofrío, sudoración, todo eso lo está produciendo el lenguaje. Si ese lenguaje lo manejamos de la forma adecuada, podemos llegar a realizar transformaciones potentes durante una sesión de hipnosis. ¿Ok? Un mismo mensaje puede hacer que te relajes, que te tenses, que te abras, que te cierres, que facilitar el cambio o simplemente bloquearte aún más. Todo depende de cómo está construido el lenguaje y cómo lo estás utilizando como terapeuta. Por eso en hipnosis, en acompañamiento profundo, no es suficiente con decir cosas correctas. Hay que decirlas de una forma que el inconsciente pueda recibirlas sin defenderse. Cuando el lenguaje es demasiado directo, el inconsciente se va a proteger. Cuando es demasiado lógico, se desconecta. Cuando intenta convencer, genera resistencia. El lenguaje hipnótico no empuja, no discute, no obliga. Simplemente invita, acompaña, guía. Y esa invitación bien formulada es lo que permite que el cambio ocurra desde dentro. ¿Ok? Continuamos con el taller. Una verdad incómoda para muchos profesionales o personas que quieren ser terapeutas, están en proceso de ellos y sienten que con las herramientas que están trabajando no dan esos resultados reales. Cuando más intentas cambiar a alguien desde la razón, más se fortalece el patrón que intentas cambiar. Esto no es teoría, es observación clínica. El inconsciente no cambia porque le digan lo que tiene que hacer. Cambia cuando encuentra un nuevo significado interno. Y ese nuevo significado no se instala con argumentos, se instala con experiencia simbólica, emocional y sensorial. Por eso el lenguaje es tan determinante. No porque sea bonito, sino porque estructura de forma en la que la persona se relaciona con su propio problema. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de observación. Mientras lees esto, observa algo sencillo. Recuerda una conversación que haya marcado un antes y un después en tu vida. No una larga explicación. Una conversación breve pero emocionalmente intensa. Tal vez fue una frase, una historia que alguien te contó, una experiencia. Algo que no te convenció, pero algo que te hizo darte cuenta de qué estaba pasando. Eso que ocurrió no fue algo racional, no fue algo lógico. Fue un ajuste interno. Eso es lo que hace el lenguaje bien utilizado. Y muchas veces hay personas que lo utilizan de forma espontánea o se genera en algún tipo de conversación. ¿Ok? El cambio realmente no se ordena, simplemente se facilita.
para que sea nuestro inconsciente el que reorganiza esa información. Cuando el lenguaje está bien orientado, la mente consciente se relaja. A resistencia baja, el inconsciente se abre a nuevas posibilidades. No porque se le esté forzando, sino porque se le permite reorganizarse. Aquí es donde la hipnosis deja de ser una técnica y se convierte en una forma de comunicarse con profundidad. Aquí es también donde aparece la diferencia real entre saber hipnosis y dominar el lenguaje que la hace efectiva. Y esto es precisamente lo que enseñamos en la escuela, cómo manejar la hipnosis de forma real para tener transformaciones. Porque eso es lo que te va a poder permitir vivir muy bien de ello y poder cobrar lo que realmente mereces. No tener que estar regalando sesiones o bajando los precios para quizá poder diferenciarte del mercado. Lo que vamos a ver a continuación es cómo escuchar realmente el inconsciente y por qué muchas intervenciones bien intencionadas se quedan en la superficie sin lograr el cambio que todos sabemos que es posible. ¿Ok? Muy bien, pues si vamos todos bien, importante tomar apuntes, siempre lo digo, ¿de acuerdo? Si al final escuchamos el taller como algo de fondo mientras estamos haciendo otras cosas, no le vamos a sacar el partido necesario. Mi consejo es que cojas papel, que coges boli, que vayas tomando apuntes, etcétera. Vamos al bloque número 2. ¿Cómo escuchar realmente al inconsciente? Para que el lenguaje genere cambio, primero hay que entender algo esencial. El inconsciente no escucha como lo hace la mente consciente. La mente consciente es la que analiza, la que compara, la que evalúa, la que juzga. Le gusta la lógica, las explicaciones y las razones. El inconsciente funciona de otra manera, completamente distinta. No piensa en términos de correcto o incorrecto. No evalúa argumentos. No responde a órdenes directas. El inconsciente responde a significados, no a explicaciones. Por eso una persona puede entender perfectamente qué le está pasando y aún así seguir repitiendo el mismo patrón una y otra vez. No es que no quiera cambiar, es que el mensaje no está llegando al lugar adecuado donde realmente tiene que llegar. El error más común en el acompañamiento, porque uno de los errores más habituales es intentar ayudar a alguien hablando de la mente consciente, cuando el problema se sostiene en el inconsciente. Y son ese tipo de terapias que intentan convencerte, analizarte, exponerte, intentar que entiendas por qué te ocurre ese problema. Pero la realidad es que eso no es suficiente. Y eso hace que muchas personas abandonen el proceso al sentir que no están obteniendo cambios. Se explica el origen del problema, se razona esa solución, se dan argumentos lógicos, pero no hay cambio. ¿De acuerdo? No porque la explicación sea mala, sino porque el inconsciente no está procesando así la información. El inconsciente no escucha palabras sueltas, escucha el conjunto. Cómo le hablas, el ritmo, el tono, las imágenes que se están generando. Escucha lo que se sugiere sin decirse directamente. Y sobre todo escucha si hay coherencia entre lo que se dice y lo que la persona está sintiendo. Lo que siente tu cliente, tu paciente. ¿Ok? ¿Cómo vamos a procesar toda esta información en inconsciente? El inconsciente responde especialmente a, primero, imágenes internas, sensaciones corporales, emociones asociadas, historias con significado, lenguaje simbólico, ambigüedad que permite su interpretación propia. Cuando el lenguaje activa estos elementos, el inconsciente se implica, se activa, y es donde pueden empezar a generarse cambios. Por eso la hipnosis es una herramienta tan profunda para el cambio. Cuando el lenguaje es demasiado directo, demasiado lógico, demasiado correctivo, el inconsciente se protege. No porque sea resistente, sino porque su función es proteger la identidad y los patrones conocidos. Por eso muchas veces cuando cuanto más se intenta forzar un cambio, más fuerte se mantiene el patrón. El inconsciente no necesita entenderlo todo. Una de las ideas más importantes que hay que integrar es esta. El inconsciente no necesita comprender racionalmente para cambiar. De hecho, muchas veces cambia antes de que la mente consciente pueda explicarlo. Por eso el lenguaje hipnótico no busca claridad lógica absoluta. Busca resonancia interna. Busca que algo encaje. Busca que algo tenga sentido a un nivel más profundo. Cuando esto ocurre, el cambio empieza a organizarse solo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Mientras sigues leyendo, observa algo simple. No intentes analizarlo. Solo observa cómo a veces una frase aparentemente sencilla puede hacerte sentir algo distinto, sin que sepas exactamente por qué. Eso que ocurre no es casualidad. Es el inconsciente respondiendo al lenguaje. Y eso mismo es lo que ocurre en una sesión de hipnosis bien guiada. Vamos a hablar sobre el lenguaje que abre y el lenguaje que cierra. Hay formas de hablar
que abren el inconsciente, ayudan a que se expanda. Y hay formas de hablar que lo cierran. El lenguaje que cierra, ¿cuál es? El que explica demasiado. Esa persona que te da demasiada explicación y ya involucra la parte lógica o analítica de nuestro cliente y hace que muchas veces desconecte. El que corrige. ¿Cómo te sientes cuando alguien te corrige? Te sientes casi como atacado, ¿no? Oye, no me gusta que estés haciendo esto. Cuando te confronta, ¿qué haces? Te sientes atacado, ¿verdad? Intentas alojarte. Cuando te busca convencer. ¿A quién le gusta que le convenzan de algo? Claro que no. Cuando impone conclusiones, ¿no? Esto tiene que ser así porque es así. Vuelves a alejarte, a cerrarte. ¿Ok? ¿Cuál es el lenguaje que abre? El que simplemente te sugiere, el que te invita, el que te permite que busques espacio para el cambio, el que respeta tu ritmo interno. No se trata de hablar con cuidado por miedo, se trata de hablar con precisión interna. Ahí es donde realmente el lenguaje hipnótico es tan potente, ¿ok? Cuando ese lenguaje es preciso, la resistencia no es necesaria. Hace que la parte cognitiva abra un camino y llegue a esa parte emocional. Ahí es donde realmente empieza el verdadero dominio. Entender cómo escucha el inconsciente marca un antes y un después, porque a partir de aquí el foco deja de estar en qué decir y pasa a estar en cómo decirlo para que el inconsciente pueda recibirlo. Y eso es exactamente lo que vamos a empezar a trabajar a continuación. Cómo se estructura el lenguaje hipnótico para atravesar la mente consciente y generar cambios sin lucha, sin presión y sin confrontación. ¿Ok? ¿Qué tal vamos? Darme ahí un ok si me vamos bien por el chat, si me escucháis bien. Y así voy dando un traguito de agua. ¿Bien? Genial. Vamos al bloque número 3. El lenguaje hipnótico. Estructura y cómo realizarlo. ¿De acuerdo? No son palabras mágicas. Cuando se habla de lenguaje hipnótico, muchas personas imaginan frases especiales o mágicas. Y no es así. Imaginan palabras concretas o una forma particular de hablar. Y este es uno de los mayores malentendidos que hay. El lenguaje hipnótico no es un conjunto de palabras mágicas, es una estructura de comunicación. Por eso no importa demasiado de que estés buscando guiones, protocolos, combinaciones. Puede ser un buen inicio, pero si realmente quieres convertirte en un profesional de la hipnoterapia y tener resultados reales con tus clientes, con tus pacientes, tienes que aprender esa estructura. Puedes usar palabras sencillas y generar una transformación profunda y puedes usar palabras muy elaboradas sin provocar cambio ninguno. La diferencia no está en el vocabulario que utilizas, está en cómo está construido el mensaje. El lenguaje hipnótico funciona porque respeta la forma en la que el inconsciente procesa la información. Como he dicho, no fuerza, no empuja, no invade, simplemente guía. ¿Cuál es el objetivo real del lenguaje hipnótico? El objetivo no es hipnotizar. El objetivo es reducir la interferencia de la mente consciente. Cuando la mente consciente se relaja, el juicio baja, la crítica se suaviza, la necesidad de control disminuye y en ese espacio el inconsciente puede reorganizar información interna. El lenguaje hipnótico no busca convencer a nadie, busca acompañar a la persona hacia un estado interno mucho más receptivo. ¿Ok? Vamos a esos principios esenciales del lenguaje hipnótico. Esto es importante que lo vayas apuntando. Hay varios principios que sostienen este tipo de lenguaje. No son técnicas aisladas, son formas de estructurar esa comunicación. Lenguaje permisivo. En lugar de ordenar, invitamos. En lugar de imponer, simplemente sugerimos. El inconsciente responde mejor cuando siente que tiene espacio para él mismo resolver esas circunstancias. Ambigüedad funcional. No todo tiene que ser exacto ni concreto. La ambigüedad permite que cada persona complete el mensaje desde su propia experiencia interna. El inconsciente ama completar esos significados. Presuposiciones suaves. Se habla como si ciertos procesos internos ya estuvieran ocurriendo, sin forzar, sin formar de forma rígida. Esto facilita que el inconsciente empiece a buscar cómo encajar esa experiencia. Ritmo y cadencia. No solo importa lo que se dice, sino el ritmo con el que lo estás diciendo. El ritmo adecuado acompaña al sistema nervioso hacia un estado mucho más receptivo. ¿Qué ocurre cuando el lenguaje está bien estructurado? Bueno, pues cuando estos elementos se combinan correctamente, ocurre algo muy concreto. La mente consciente deja de interferir. La atención se vuelve interna. El cuerpo responde. Las emociones se van reorganizando. No porque alguien lo decida, sino porque el lenguaje ha creado las condiciones adecuadas. El cambio no se empuja, se facilita.
Vamos a hacer un pequeño ejercicio de observación consciente. Lee la siguiente frase con calma, sin analizarla demasiado. Y mientras sigues escuchando, puede que empieces a notar cómo ciertas ideas se van ordenando solas, sin que tengas que hacer nada, sin que tengas que hacer nada especial para que eso ocurra. Observa si ocurre algo interno, tal vez una sensación, una imagen, tal vez nada concreto. Todo está bien. Lo importante es que el inconsciente ya está respondiendo al tipo de lenguaje, incluso sin una inducción formal. El error más común es intentar usar el lenguaje hipnótico. Muchos profesionales intentan usar este lenguaje sin entender su estructura, simplemente porque han visto un guión, protocolo o han cogido cualquier libro de metáforas. Imitan frases, copian estilos, repiten patrones y esto genera mucha incoherencia. El lenguaje hipnótico no funciona cuando se recita, funciona cuando se comprende y se integra. Por eso no se trata de aprender frases, se trata de entrenar una forma distinta de comunicar, una forma que respeta el ritmo interno de la persona y crea el contexto adecuado para que se genere ese cambio. Aquí es donde se marca la diferencia clara. En este punto solo aparece una comprensión importante. Hablar de hipnosis no es lo mismo que hablar hipnóticamente. Y dominar este tipo de lenguaje no es algo espontáneo, es algo que se aprende, se practica y se afina con la formación y con la guía adecuada. A continuación vamos a entender una de las herramientas más potentes para este trabajo, las metáforas. Porque si el lenguaje hipnótico estructura el camino, las metáforas son el vehículo que permite al inconsciente recorrerlo sin resistencia. Así que vamos a ese bloque número 4, donde vamos a hablar de las metáforas. Cómo generar ese cambio sin confrontación ninguna. Si el lenguaje hipnótico es la estructura que permite que el inconsciente se abra, las metáforas son el idioma natural a través de cual ese cambio se produce. El inconsciente no piensa en términos de problema y solución, piensa en imágenes, en historias y en símbolos. Por eso, cuando una persona escucha una metáfora, no se siente atacada, corregida, ni analizada. Se siente incluida en una experiencia. Y dentro de esa experiencia, el inconsciente empieza a reorganizar significados. No porque alguien se lo diga, sino porque lo descubre por sí mismo. ¿Por qué las metáforas atraviesan esa resistencia? Cuando hablas directamente de un problema, la mente consciente se activa. Empieza a evaluar, a defenderse, a justificarse, a protegerse. Pero cuando hablas de una forma, a través de las metáforas, ocurre algo completamente distinto. La mente consciente baja la guardia, deja de discutir y el inconsciente es el que empieza a escuchar. No escucha la historia como algo externo, la vive internamente. Y en esa vivencia simbólica aparecen nuevas asociaciones, nuevas opciones, nuevas salidas. Una metáfora no es un cuento bonito. Este es otro error frecuente. Contar una metáfora no es contar una historia interesante. Usar una metáfora terapéutica es crear un mapa interno. Una metáfora bien utilizada no da consejos, no moraliza, no explica, no concluye por la persona. Abre un proceso interno y deja que el inconsciente sea quien complete ese significado. La estructura interna de una metáfora transformadora. Aunque parezcan espontáneas, las metáforas que generan cambio tienen una estructura clara, una situación reconocible, un elemento que representa ese conflicto interno que tiene tu cliente o tu paciente, un proceso de movimiento o ajuste y una resolución abierta. La resolución nunca se cierra. No somos nosotros los que cerramos la historia para nuestro cliente. No le decimos qué tiene que hacer. Solo le mostramos que el cambio es posible, que está ahí. Y el inconsciente es el que hace el resto, es el que se reorganiza. El poder de normalmente no hablar en ese problema. Una de las grandes ventajas de las metáforas es que permiten trabajar temas profundos sin mencionar directamente ese problema. ¿Y esto qué es lo que evita? Bueno, vergüenza, defensividad, que la persona se siente identificada con ese problema o ese síntoma. El inconsciente puede procesar el cambio sin sentirse observado ni juzgado. Por eso muchas veces una metáfora bien elegida produce más transformación que una explicación directa de una hora. Vamos a realizar un pequeño ejercicio. Lee esto con calma. Imagina a alguien que intenta abrir una puerta empujando con fuerza y sin darse cuenta de que la puerta se abre hacia el otro lado, ¿no?
¿Cuántas veces nos ha pasado, ¿no? Que intentamos tirar de una puerta, vemos que no abre, y realmente simplemente teníamos que empujar, ¿no? Me viene a la cabeza, a los que sois ya de mi quinta, de más de 40, la famosa serie de Farmacia de Guardia, cuando entraba el policía, el Romerares, siempre le decían lo de para adentro, Romelares, ¿no? Ya porque siempre él quería empujar y era para adentro. Pues esto es algo igual. Cuanto más empujas, más resistencia encuentras, hasta que en algún momento se detiene, observa con atención y descubre que solo necesita cambiar la dirección del movimiento, que en vez de empujar, tenía que tirar. No hace falta analizar esta imagen. El inconsciente ya sabe cómo tiene que encajarla, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? ¿Todo correcto? Si voy a buen ritmo, ponerme ahí un ok por el chat, ¿ok? Venga. Errores habituales al hacer el uso de las metáforas. Usar metáforas, primero, demasiado largas, que ya parezcan historias. Explicar el significado de la metáfora. Buscar que la persona entienda racionalmente, que ahí viene un poco ligado a tenerle que explicar qué es lo que estás haciendo. Forzar que tenga una conclusión correcta. Cuando se explica la metáfora, se rompe el efecto, porque no dejamos que el inconsciente sea el que reorganice. Cuando se fuerza la interpretación, se pierde esa profundidad, porque llevamos a la parte analítica. Las metáforas funcionan cuando se respeta ese proceso interno. En este punto, suele aparecer una comprensión importante. La metáfora no se usa para adornar el lenguaje, se usa para acompañar procesos de cambio profundo. Y como todo lenguaje profundo, no se improvisa sin base. Requiere comprensión, práctica y criterio terapéutico. Por eso, cuando el lenguaje hipnótico y las metáforas se integran correctamente, la hipnosis deja de ser una técnica puntual y se convierte en una forma más natural de guiar la transformación. En el siguiente bloque vamos a integrar todo esto a nivel experiencial, permitiendo que el inconsciente viva directamente cómo se siente guiado con el lenguaje hipnótico y metáforas bien estructuradas. Así que ahora vamos al bloque número 5, donde vamos a integrar a través de una pequeña sesión de hipnomeditación, que ya sabéis, siempre me gusta decir que al final es casi una hipnomeditación, porque lógicamente es una sesión de grupal. Así que vamos a ello para que puedas disfrutar plenamente de esta experiencia. Uy, perdón, que no me ha puesto el micro. Vale, escucháis una música de fondo, ¿vale? Al que tenéis que escucharme perfectamente es a mí. De hacerme un ok por ahí, si escucháis la melodía de fondo, ponérmelo por el chat, ¿vale? Tenéis que escucharme a mí perfectamente. ¿Escucha bien mi voz y la música de fondo? Los que ya habéis venido a más talleres míos, sabéis perfectamente a qué me refiero, ¿sí? Venga, perfecto. Venga, pues cerramos los ojos, ojos completamente cerrados. ¿De acuerdo? Lo que he dicho, apoyamos, relajamos cuello. Vamos a ponernos una posición que digas, Jesús, a mí si me dejas aquí, me duermo. Esa es la buena. ¿Vale? Venga, ojos cerrados, hundidos. Te vas entrando en mi voz, en cada una de mis palabras. Y adopta una postura cómoda. No hace falta nada especial. Simplemente permítete estar aquí conmigo. Puedes cerrar los ojos o dejarlos abiertos. Si eso te resulta un poco más natural, más fácil para ti. Pero mi consejo es que los cierres a tu ritmo. Que los vayas cerrando poco a poco, sintiendo cómo con cada una de estas palabras tus párpados se vuelven un poquito más pesados. Eso es. Muy bien. El inconsciente sabe perfectamente qué es lo que tienes que hacer. Sabe perfectamente cómo entrar a un estado de atención interna sin que tengas que forzarlo. Y mientras escuchas mi voz, a tu ritmo, puedes notar algo muy sencillo. Cómo tu cuerpo empieza a soltar toda esa tensión. A tu ritmo. Sientes cómo se van relajando los dedos de tus pies. Cómo se van relajando la planta de tus pies. El empeine. Cómo simplemente, escuchando mi voz, tus pies se van relajando.
más y más. Y poco a poco, esa sensación de relax sube hasta tus piernas. Cómo se van relajando todos y cada uno de los músculos de tus piernas. Cómo se aflojan, se sueltan, se relajan. Muy bien. Cómo se va relajando tu cuello, tus hombros. Y te vas centrando en cada una de mis palabras. Y ese relax baja por tu espalda, la parte inferior de tu espalda. Y lentamente se desliza por tus brazos, sintiendo cómo se van relajando todos y cada uno de los músculos de tus brazos. Eso es. Solo importa mi voz. Se va relajando tu pecho, tu abdomen. Y sientes tu respiración más tranquila, más sosegada, como con cada respiración entras en una espiral hipnótica más profunda, más confortable, a tu ritmo, más y más profundo. Eso es, más profundo. Muy bien. Eso es. Muy bien. Eso es. Muy bien. Solo importa mi voz, como con cada respiración. Sientes una sensación de paz, de tranquilidad. Notas cómo ese aire entra, cómo sale. Y mientras el aire entra y sale, puede que empieces a notar que cada exhalación es una oportunidad para soltar un poco más, para aflojar, para permitirte. Muy bien. Como si el cuerpo supiera que ahora no necesita sostener nada. Cada exhalación permite que el peso del cuerpo se entregue un poco más a esa superficie que le sostiene. Y cuanto menos esfuerzo hay, más fácil resulta dejarse llevar. Eso es. Imagina ahora que tu atención es como si descendiera lentamente. Igual que cuando bajas una escalera amplia, tranquila, segura. No hace falta contar escalones, solo sentir ese movimiento hacia adentro. Con cada paso interno, la mente consciente se vuelve menos importante y la experiencia interna se vuelve más clara. Pensamientos que pueden aparecer y otros desaparecer. No hay que seguirlos, hay que apartarlos. Pueden pasar como nubes que cruzan el cielo, sin alterar el cielo en sí. Y en ese espacio, cada vez más amplio, el cuerpo entra a un estado de descanso profundo.
profundización corporal. Ahora lleva tu atención suavemente a la cabeza y siente como el cuero cabelludo se relaja, la frente se suaviza, los músculos alrededor de los ojos se aflojan, como tus párpados se sienten pesados, relajados, como tu lengua descansa en la boca y tu mandíbula se suelta ligeramente. El cuello libera tensiones acumuladas y esa sensación de relajación empieza a descender por los hombros, los brazos, los antebrazos, hasta las manos. Las manos pueden sentirse cálidas, tranquilas, simplemente presentes. Y todo este estado de calma continúa descendiendo por tu cuerpo. Más profundo, más profundo. Eso es, muy bien. Y mientras el cuerpo descansa, tu mente puede hacer algo muy interesante. Puede dejar de intentar entender, porque el inconsciente no necesita entender para integrar. El inconsciente aprende cuando la experiencia es coherente. Y ahora mismo el lenguaje que escuchas no está intentando convencerte de nada, solo está creando el espacio adecuado para que el cambio ocurra de forma natural. Tal vez empieces a notar una sensación de expansión interna, como si algo se acomodara por dentro, sin esfuerzo. En este estado, el inconsciente trabaja mejor. Eso es. Y mientras estás en este estado, una parte profunda de ti empieza a reconocer algo importante. Que el lenguaje no es solo sonido, es dirección interna. Que cuando el lenguaje es permisivo, el cuerpo se relaja. Que cuando el lenguaje no fuerza, la mente se abre, se expande. Que cuando las palabras no imponen, el inconsciente participa. No hace falta memorizar esto. El inconsciente lo está registrando a través de la experiencia. Eso es. Muy bien. Y ahora imagina un lago profundo y tranquilo. La superficie está calmada. No hay viento. No hay movimiento innecesario. En el fondo del lago, todo está en orden. No porque alguien lo haya colocado ahí, sino porque ha encontrado su lugar natural. Cada vez que el agua está en calma, el fondo se vuelve más claro. Y cuanto más clara está el agua, más fácil es ver con profundidad. No hace falta hacer nada para que eso ocurra. Solo dejar que el lago se serene. El inconsciente funciona de la misma manera. Muy bien. Y ahora permite que el estado de calma, de claridad interna, de apertura, se registre profundamente. Porque a partir de ahora, cada vez que hables con alguien, una parte de ti sabrá cómo usar el lenguaje de forma más poderosa, más precisa. No desde el esfuerzo, desde la presencia. No desde la técnica rígida, desde la comprensión interna. Y eso se irá afinando con la práctica, con la formación. Con la experiencia de una formación guiada. Así que ahora, dentro de unos momentos, a tu ritmo, empezarás a regresar poco a poco, aquí, conmigo. No de golpe,
de forma natural. El cuerpo mantendrá la calma, la mente mantendrá la claridad y todo lo que sea útil se quedará integrado. Puedes empezar a notar la respiración de nuevo, el contacto del cuerpo con la superficie, los sonidos, el ambiente. Y cuando llegue el momento, a tu ritmo, empiezas a mover los dedos de las manos, a mover los dedos de los pies, empiezas a mover los cuellos, los labios, moviéndote suavemente, a tu ritmo. Y poco a poco vas abriendo los ojos, a tu ritmo, trayendo contigo esa sensación de calma profunda, de coherencia interna y de comprensión que no necesita palabras. Volviendo aquí conmigo, sintiéndote genial. Y ahora viene muy bien así, mira, estirarse. ¡Uah! Abriendo los ojos. ¿Qué tal? ¿Qué tal os ha parecido? Contarme un poquito la experiencia por el chat. Siempre suele haber alguien que dice, yo me he quedado medio dormido, no os preocupéis, es normal y habrá gente que evidentemente diga, yo no me he relajado todo lo que pensaba. Bueno, es normal, esto es algo general, ¿de acuerdo? Pero bueno, veo que va todo bien. Bueno, contestarme una cosita. ¿A quién le gustaría tener más claridad sobre la hipnosis? ¿De acuerdo? El poder realmente hacer sesiones transformadoras, más allá evidentemente de saber manejar el lenguaje hipnótico. Dice Sandra, me encanta. Dice Carlos, a mí, genial. Bueno, como ya sabéis, los que estabais al principio, a los que habéis entrado un poquito al final, vuelvo a hacer mi presentación pequeña. Yo me llamo Jesús Buñó, llevo ya unos 15 años dentro del mundo de desarrollo personal, muy especialmente dentro del mundo de la hipnoterapia. Tenemos una escuela, ¿de acuerdo? Con un programa formativo, ¿ok? Donde básicamente lo que hacemos es formar a personas que quieren aprender a aplicar la hipnosis, bueno, pues ya sea a nivel profesional o personal. A nivel profesional, pues desde personas que ya son terapeutas, coaches, psicólogos, profesionales del bienestar, o personas que es su primera formación, porque todos tenemos una primera formación, y quieren aprender a aplicar la hipnosis, pues para ayudar a otros, generar un negocio con ellos, poder cobrar por sus sesiones, tener una transformación de vida o simplemente aprender la herramienta y, lógicamente, aplicarla en ellos y ser sus propios terapeutas, ¿de acuerdo? Me hace demasiado esfuerzo por no dormir. Gracias, Jesús. Nos vemos. Perfecto. Muy bien. Genial. ¿Qué quiere decir? Los que queráis tener más claridad, saber un poquito más de qué es lo que hacemos en la escuela, enteraros de nuestro programa formativo y si es para vosotros, evidentemente, dar el salto, os voy a dejar aquí por el chat, ¿vale? Es un enlace a un calendario, un calendar, muy facilito, es una llamada de claridad con una persona, con un experto de la escuela, una experta, ¿de acuerdo? Os atenderá Almadana o a Magoya. Y bueno, pues con ellas tendréis una videollamada donde os explicaré en qué es lo que hacemos en la escuela, cuál es nuestro programa formativo, etcétera, ¿vale? Evidentemente es una llamada sin compromiso a nada, pero lo que digo a todo el mundo es importante que realmente quieras hacer un cambio en tu vida, quieras formarte, ¿vale? No es una llamada, lógicamente, para curiosidad, ¿de acuerdo? Ya que hay otra persona que evidentemente está ampliando vuestro tiempo en vosotros y bueno, os explicarán qué es lo que hacemos con la hipnosis, cómo podéis aplicarla. Es una mentoría, una llamada de claridad bastante completa. Dice Ernesto, yo hice la reserva esta misma tarde. Sí, Ernesto, me lo ha dicho mi compañera. No me acuerdo la para pues sí, la que la tienes ya reservada. Genial. Además, Ernesto, tú ya eres ya de la familia, que has venido a todos los talleres. Bueno, ahí tenéis el enlace, ¿vale? Elegís un día, una fecha, ¿de acuerdo? La hora y un listado de preguntas que simplemente es, bueno, para saber un poquito más de vosotros, ¿de acuerdo? Y ahora vamos un poquito, dudas, preguntas, cositas que me queráis comentar sobre el taller, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, importante tomar notas, siempre lo digo. Muchísimas gracias por el regalo, Rose. Nada, ¿de acuerdo? Ya sabéis que los lunes doy, pues bueno, estos talleres gratuitos que lógicamente, pues evidentemente nos llevan hasta un punto y evidentemente quien ya quiere profesionalizar, aplicar la hipnosis, generar un negocio con ello, bueno, pues ya tenemos una escuela con la que hemos formado a más de 1000 profesionales y ahí, bueno, pues ya simplemente es agendar una llamada para que se os informe de nuestro plan formativo, qué es lo que hacemos, qué es lo que ofrecemos y bueno, soy el que desee dar el salto, pues genial. Bueno.
Dudas, preguntas, que esto ya queda dicho. Cositas que me queréis comentar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya vamos a estar un ratito más, lo que nos dé a responder dudas y preguntas. Lo digo por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Eh, Muy interesante, gracias. Las metáforas propiamente dichas, ¿dónde las podemos encontrar? Me dice Paula. Bueno, es que no hay un archivo de metáforas. Bueno, a verlo, seguramente lo habrá, ¿no? Si buscas por internet libro de metáforas, quizá lo haya. No, no lo sé, pero no se trata de dónde están o qué metáforas tengo que decir. Se trata de que aprendas a cómo a construirlas, ¿de acuerdo? Y para eso, evidentemente, pues hay que formarse, aprender la herramienta. Es como saber guiones, ¿de acuerdo? ¿Hace falta saber si guiones hipnosis? Quien aplica la hipnosis de manera profesional no se sabe, no está trabajando con guiones, ¿vale? Dependientemente que tú puedas hacer una biblioteca con guiones, pues perfecto, es un primer paso, es un inicio, pero imagínate, si yo me tuviera que saber cientos de guiones, o sea, sería inviable. No, no sé si alguien de aquí ya es coach o es terapeuta, y seguramente, por ejemplo, el que ha estudiado coaching, que yo vengo del mundo del coaching y lo conozco, nadie se sube a todas las preguntas y toda la estructura, ¿ok? Eso es lo que tienes que, evidentemente, aprender a desarrollarlo, ¿ok? Venga, más dudas, más preguntitas que tengáis por ahí. ¿No? Bueno, chicos, chicas, pues bueno, primero os daros las gracias a todos los que me habéis acompañado hasta el final, ¿de acuerdo? Siempre que alguien tenga preguntas, siempre digo que es muy bueno y muy malo. Muy bueno porque eso es que explica las cosas claras y muy malo porque lo mismo hay un porcentaje de gente que está ahí a su bola, ¿no? Pero bueno, me imagino que sobre todo los que os veo la cara y estéis con la cámara es que estáis ahí presentes, ¿de acuerdo? Lo vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Ahora mismo no sé de qué será el taller, ¿de acuerdo? Pero bueno, el tono de cómo se habla es importante, me dicen Aura, sí, claro, no es lo mismo que alguien te diga, duérmete, que yo te diga, eso es, te vas a sentir tranquila, relajada. Es más, como simplemente mirándome a los ojos, vas a sentirte en paz contigo misma. La forma en la que lo dices, el tono es súper importante, ¿vale? Y esto se trabaja y se aprende, no os preocupéis, ¿no? Que muchas veces cuando los alumnos comienzan en nuestra formación es como, "Oye, es que yo no voy a saber hacerlo como tú". Digo, hombre, primero, si supieras hacerlo como yo, nada más empezar, me preocuparía, ¿de acuerdo? Pero siempre les digo lo mismo, esto es como la música. Tú escuchas a Pablo Alborán y tiene una voz ahí súper finita, maravillosa, pero por otro lado tienes a Melendi, que también triunfa como cantante. Y por otro lado tienes a Sabina, que también triunfa como cantante. ¿Por qué? Porque todos ellos han sabido modular la voz. Todos ellos han sabido sacarle partido a su voz. O sea, da igual si eres hombre, si eres mujer, si tu voz es más aguda, es más grave, aprendes a manejarlo, no hay ningún problema. Pero sí es verdad que el tono, el ritmo es súper importante. ¿Ok? Que muchísimas. ¿Cada cuánto aconsejas repetir las sesiones, Rose? Pues mira, es que eso ya depende de para qué, qué tratamiento, qué es lo que quieres trabajar, etcétera. ¿Vale? Porque ya te digo, es un poco, como te digo, ¿cada cuánto tienes que lavar a un perro? Pues lo primero que tenemos que saber qué perro es, qué tipo de pelo tiene, pues esto es un poco igual. ¿Vale? Depende qué tipo de sesiones, pues puede ser semanal, puede ser cada 2 semanas, cómo responde la persona entre sesión y sesión, ¿de acuerdo? O sea, cuando trabajas con la mente de alguien, siempre digo lo mismo, esto no es como arreglar un coche, no somos piezas, no somos cables, ¿ok? Entonces, bueno, cada persona evidentemente es diferente, entonces por eso es importante, bueno, aprender a cómo funciona la herramienta, formarte para que entiendes, bueno, cómo funciona la hipnosis y en toda la escuela, bueno, pues el método que enseñamos, que es la hipnoterapia transformacional o la hipnosis directa transformacional. Pero cuando trabajas con la mente de alguien, es complicado decir blanco, negro, decir tiempos, etcétera. ¿Vale? Ta, 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 ta. Mm, mm, mm. ¿Qué diferencia entre una meditación y una sesión de hipnosis? Me dice Daci. Pues mira, en algunas partes son similares y prácticamente pueden ser iguales, ¿vale? Sí que es verdad que la hipnosis tiene una parte más terapéutica y la meditación quizás se queda un poco más en lo que hemos hecho hoy. Por eso cuando he empezado he explicado y he dicho, oye,
me apura casi llamarlo sesión de hipnosis, ¿no? Porque evidentemente no podemos hacer nada terapéutico para cuando estás trabajando en un grupo. Y he dicho, es casi una hipnomeditación. Y luego es verdad que hay meditaciones guiadas, que es que realmente son muy similares a una sesión de hipnosis y que casi son una sesión de hipnosis. Pero yo definiría es que la hipnosis tiene una parte terapéutica. Tiene un trabajo donde le vas a ayudar a alguien a superar una fobia oral, donde le vas a ayudar a alguien a dejar de fumar, donde le vas a ayudar a alguien a que baje de peso, donde ahí es la parte más quizá terapéutica y la parte más de meditación guiada, pues quizá va más unido a esa parte del principio donde, bueno, pues hacemos todo lo que es el bosque, la relajación, la respiración, etcétera. Es verdad que hoy en día hay tantos y tantos tipos de meditaciones guiadas, bueno, pues que ya hay algunas que son casi muy similares. Esa meditación con la que entendemos todo, de estar centrados en el momento presente, pues que hoy en día es casi lo que se llama mindfulness, pues cada vez es más raro verlo. ¿Loco, eh? ¿Qué tan importante es la música de acompañamiento? No es algo importante tampoco. Es, bueno, ayuda, es una pequeña pantalla, es un plus más, pero bueno, no es definitivo. ¿Ok? Bueno, chicos, chicas, a ver. Feira, yo quiero escribirme, ¿dónde puedo hacerlo? Solo se hace por llamada, no, solo se hace por llamada, ¿vale? O sea, no hay una manera de escribirse directamente a la formación porque nosotros primero hacemos una llamada con la persona, le explicamos el programa formativo, vemos si realmente esto es para él, qué es lo que busca y luego a partir de ahí, pues damos las condiciones de acceso, porque además no es una llamada donde únicamente se te explique la formación, sino que bueno, intentamos ir un poco más allá y ver realmente cómo nosotros te podemos ayudar, en qué punto estás, etcétera. ¿Ok? Cuando estás en relajación, ¿qué diferencia hay entre subir o bajar las escaleras? No mucho, lo que tú asocias. Si tú asocias que el bajar es profundidad, pues vas asociado con eso. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, chicos, chicas, pues os dejo por ahí el enlace, ¿de acuerdo? Para los que queráis dar el salto y salir un poco de talleres, lógicamente, iniciales, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis, ya te digo, simplemente seleccionar fecha, hora, ¿de acuerdo? Y lo que sí es súper importante, porfa, que los que agendéis, os apuntéis el día, os apuntéis las horas, ¿vale? Os escribirán seguramente mañana para eh, que puedo confirmar y todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. En la música también activa el subconsciente, las vibraciones. Bueno, si eliges música de tipo sincronización de hemisferio, esta música que va por hercios, sí, hay música que puede ayudar un poquito. Yo no la utilizo demasiado, bueno, no utilizo, no la utilizo, ¿de acuerdo? Pero sí que hay música que facilita estados de concentración, que bueno, son los audios típicos que se llaman de emisyn, que son sincronización de hemisferio, que lo suyo es que los escuches con unos auriculares y esos audios, pues lógicamente sí nos ayudan un poquito más a eso, pero vamos, yo no los utilizo y no es algo que realmente sea necesario. ¿Ok? El trabajo de la hipnosis va más allá de la música, va más allá de la relajación, etcétera, y hay una parte más importante. Total, Iria me dice, compré dos libros suyos, realmente inspiró, dio sentimientos, su historia, porque me recuerda a mí. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, chicos, chicas, pues me despido, ¿vale? Ahí tenéis el enlace para los que alguno me habéis escrito por WhatsApp que los mandara. Si alguien no lo puede abrir desde ahí, pues que me escriba por WhatsApp ahora y se lo mando. Y nada, pues pasar súper buena semana y que sigamos avanzando, seguimos evolucionando. ¿Ok? Un saludito.